Mi hija Valentina cumplió 16 años la semana pasada. Para su regalo, decidí hacerle una prueba de ADN genealógico para conocer nuestros orígenes familiares. Ayer llegaron los resultados y mi mundo se derrumbó. Valentina no tiene ningún ADN en común conmigo. Imposible que sea mi hija biológica. Llamé a mi esposo Samuel llorando. ¿Cómo puede ser que Valentina no sea mía? Su silencio al teléfono me lo dijo todo. 16 años criando a una hija que no era mía, y Samuel lo sabía desde el principio. Mi nombre es Jimena, tengo 44 años, y vivo en Playa del Carmen, México. Mi esposo Samuel tiene 47 años. Llevamos 19 años casados y tengo una hija de 16 años llamada Valentina. O eso creí hasta ayer. Valentina se parece mucho a Samuel, pero nunca me pareció extraño porque pensaba que había heredado los genes de su padre. Soy doctora, Samuel es arquitecto. Siempre fuimos una familia normal y feliz, pero cuando me quedé embarazada en 2007, había algo extraño. Samuel estaba muy distante, no se interesaba mucho por mi embarazo. Si quieres puedes manejarlo sola, me decía. Ahora entiendo por qué. Después de ver los resultados, confronté a Samuel. Dime la verdad. ¿Valentina es realmente tu hija?, le pregunté. Samuel bajó la cabeza. Jimena, yo me hice una prueba de ADN en ese tiempo. ¿Cuándo?, le pregunté, y su respuesta me destrozó. Cuando Valentina tenía 2 años. Descubrí que no era mía, pero no pude decírtelo. 16 años sabiendo la verdad. 16 años engañándome, actuando como si fuera su propia hija. Pero ¿quién era el verdadero padre? Sé que ya quieren que empiece con la historia, pero antes quisiera pedirles un favorcito. Cada día, con mucho cariño y esfuerzo, preparo estos videos para ustedes. Así que si les gusta, regálenme un me gusta, y si todavía no se han suscrito, anímense a suscribirse. No les quita ni 10 segundos, y para mí es un apoyo enorme. Ahora sí, vámonos con la historia. La historia de Jimena era un ejemplo devastador de cómo los secretos familiares pueden explotar años después y cómo la tecnología moderna puede revelar verdades que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Esta historia también narraba cómo las inseguridades dentro del matrimonio pueden generar grandes mentiras y el viaje de una madre para descubrir su verdadera identidad. Jimena Rodríguez y Samuel Torres vivían en una villa de lujo en Playa del Carmen, una de las ciudades costeras más hermosas de México. Jimena tenía 44 años y trabajaba como cirujana general en el hospital privado más prestigioso de la región. Samuel tenía 47 años y era un arquitecto exitoso que diseñaba grandes hoteles y resorts. Su hija de 16 años, Valentina, era una estudiante brillante que asistía a una escuela privada. Playa del Carmen, mirando hacia las aguas turquesas del Mar Caribe, era un rincón del paraíso famoso por sus playas de arena blanca y arrecifes de coral coloridos. Esta región donde se combinaban los restos de la civilización maya con los modernos resorts de lujo atraía turistas de todo el mundo. Las pirámides de Chichén Itzá estaban a solo 2 horas de distancia, y el aeropuerto de Cancún a 1 hora. Jimena y Samuel se habían mudado aquí desde la Ciudad de México hace 15 años. Jimena llevaba una belleza latina impresionante. Medía unos 65 metros. Tenía piel bronceada, cabello negro largo y ondulado, y ojos marrones oscuros. Con su carisma natural e inteligencia, era muy querida tanto en el hospital como en círculos sociales. Era muy disciplinada, apasionadamente dedicada a su trabajo, pero al mismo tiempo era una esposa y madre cálida y cariñosa. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer yoga y correr por la playa. Era muy seria y profesional en el trabajo, pero en casa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por Samuel y Valentina. Samuel también era un hombre muy guapo y carismático. Medía 1,80 metros, tenía constitución atlética, cabello oscuro y ojos verdes. Era muy exitoso en arquitectura y se encargaba de los proyectos más prestigiosos de la región. Diseñaba hoteles de 5 estrellas como Grand Velas, Rosewood y Banyan Tree. Con su personalidad social, conversadora y atractiva, llamaba la atención de todos. Era muy persuasivo en las reuniones de negocios y podía establecer relaciones cómodas con los clientes. Hace 19 años, Jimena conoció a Samuel cuando estaba en su último año de la Facultad de Medicina.
Samuel era entonces un joven arquitecto recién graduado y ambicioso. Se conocieron en una conferencia en la Ciudad de México y se enamoraron a primera vista. La conferencia era sobre arquitectura moderna y estructuras de salud en América Latina. Jimena estaba escuchando una de las presentaciones cuando Samuel también estaba en la misma sala. Durante el descanso de la conferencia, Samuel se acercó a Jimena y le dijo: «Entiendo que vas a ser doctora, yo también diseño hospitales, tal vez podríamos hablar». El cabello negro largo de Jimena, sus ojos marrones oscuros y su belleza latina natural fascinaron a Samuel. Samuel también era alto, guapo, carismático y muy inteligente. Su primera cita fue en un restaurante romántico en el centro histórico de la Ciudad de México. Samuel le trajo rosas rosadas a Jimena y durante la cena habló de su pasión por la arquitectura y sus sueños. El turismo de salud se estaba desarrollando en América Latina y los diseños de hospitales se estaban volviendo muy importantes. Jimena también habló de su idealismo sobre la medicina, su deseo de ayudar a las personas, especialmente su deseo de especializarse en cirugía. Ambos eran jóvenes compatibles, inteligentes y ambiciosos. Durante un año vivieron un amor apasionado. Samuel constantemente enviaba flores a Jimena y hacía sorpresas románticas. Los fines de semana hacían paseos en bote en Xochimilco, visitaban las pirámides de Teotihuacán y visitaban juntos los museos más hermosos de la Ciudad de México. Veían ópera en el Palacio de Bellas Artes, visitaban el Museo Frida Kahlo y hacían picnics en el Parque Chapultepec. Jimena también seguía los proyectos de Samuel y celebraba sus éxitos. Celebraron juntos la apertura del primer gran proyecto de Samuel, una clínica privada. Después de salir durante un año, se casaron con una gran boda en una de las iglesias más hermosas de la Ciudad de México. Organizaron una ceremonia magnífica en la Catedral Metropolitana, una boda grandiosa de 200 personas con la participación de ambas familias. Pasaron su luna de miel en la Riviera Maya, donde vieron Playa del Carmen por primera vez. «Quiero vivir aquí algún día», había dicho Samuel en ese momento. Los primeros años pasaron en la Ciudad de México. Mientras Jimena hacía su especialización, Samuel trabajaba en proyectos pequeños pero prestigiosos. Ambos se enfocaron en sus carreras y posponían el tema de los hijos diciendo esperemos un poco más. Durante este periodo eran una pareja muy feliz, los fines de semana iban al cine juntos, al teatro, pasaban tiempo con amigos. Los amigos arquitectos de Samuel y los amigos doctores de Jimena se unieron para formar un círculo social muy divertido. Cuando Jimena terminó su especialización, tenía 30 años. «Ahora podemos tener hijos, mi amor», le había dicho a Samuel. Ambos querían mucho tener hijos. Jimena especialmente soñaba con ser madre, pero en ese periodo comenzaron a tener problemas entre ellos. Los negocios de Samuel iban muy bien. Una de las empresas de construcción más grandes de la Ciudad de México le daba grandes proyectos. Ganaba mucho dinero, pero al mismo tiempo comenzó a llevar una vida social muy activa. Constantemente estaba en cenas y fiestas con arquitectos, ingenieros y clientes ricos. La línea entre la vida laboral y social se difuminó. Se había vuelto conocido en los círculos de élite de la Ciudad de México. Diseñaba villas de hombres de negocios ricos, edificios de oficinas de lujo. Este ambiente era muy atractivo y peligroso. Fiestas llenas de mujeres jóvenes y hermosas, restaurantes caros, clubes prestigiosos. Samuel comenzó a quedar bajo el hechizo de esta atmósfera. Cuando Jimena llegaba a casa después de trabajar 12-14 horas en el hospital, Samuel generalmente no estaba. «Estoy cenando con un cliente. Estoy en una reunión de proyecto. Estoy en un evento de networking», decía siempre. Al principio Jimena lo entendía porque la carrera de Samuel realmente iba muy bien. A medida que aumentaban sus ingresos mensuales, su nivel de vida también mejoraba. Pero luego comenzó a notar cambios en el comportamiento de Samuel. Usaba más perfume, ponía más cuidado en su ropa, llevaba su teléfono constantemente consigo. Cuando llegaba tarde por la noche, olía a alcohol y estaba muy alegre. A veces también olía perfume de mujer en él. «Samuel, hueles a perfume de mujer», decía Jimena. «Ah, hoy trabajé con una diseñadora de interiores. Tuvimos que trabajar muy de cerca», respondía Samuel. Este tipo de excusas comenzaron a multiplicarse. El teléfono de Samuel sonaba constantemente. Llegaban mensajes. «¿Es trabajo?», decía siempre.
pero Jimena comenzó a sospechar. En 2005, Jimena se enteró de que Samuel coqueteaba con otras mujeres. Una amiga de la Facultad de Medicina, la Dra. María, lo vio en uno de los bares prestigiosos de la Ciudad de México con otra mujer de manera íntima y se lo informó. Jimena, vi a Samuel pero no estaba contigo. Se veía muy íntimo con una mujer rubia y joven. Se tomaban de las manos, se besaban, le había dicho María. Al principio Jimena no quería creerlo. Tal vez sea una colega de trabajo, una cliente, pero cuando María le contó los detalles, las sospechas de Jimena aumentaron. Jimena no parecía una reunión de negocios. Se comportaban muy románticamente. La mujer era muy joven, como de 25-26 años. Esa noche cuando Samuel llegó tarde a casa, Jimena lo interrogó. ¿Dónde estuviste esta noche? Estaba cenando con un cliente, había dicho Samuel. ¿Con qué cliente? La cara de Samuel cambió. ¿Por qué haces tantas preguntas, Jimena? Porque te vieron con otra mujer. Samuel primero trató de negarlo, luego confesó parcialmente. Está bien, a veces coqueteo, pero es solo diversión, tú eres importante. Jimena se sintió muy herida. Samuel, o dejas esta vida o nos separamos. Samuel había dicho, perdóname mi amor, cambiaré, tú eres mi vida, pero la confianza se había quebrado. Jimena ya no confiaba en Samuel como antes, constantemente se preguntaba dónde estaba. Tenía ataques de celos cuando llegaba tarde. No podía dormir por las noches. Sentía el deseo de revisar el teléfono de Samuel. Durante ese periodo, Jimena se acercó al doctor Alejandro Vargas, quien había comenzado recientemente en el hospital. Alejandro era muy guapo, inteligente y atento. Había venido de Venezuela y había comenzado a especializarse en cirugía cardíaca. Tenía 35 años, era soltero, muy gentil y cariñoso. Había venido de Caracas y se había mudado a México debido a la crisis económica en Venezuela. Alejandro respetaba mucho el área de especialización de Jimena y trataba de aprender de su experiencia. Doctora Jimena, usted es una inspiración para mí. Su técnica quirúrgica es impecable, decía. Con el tiempo se desarrollaron conversaciones, no solo profesionales, sino también personales entre ellos. Alejandro escuchaba los problemas matrimoniales de Jimena y la apoyaba. Conversaban mientras tomaban té en la cafetería del hospital, durante los descansos de las guardias. Usted es una mujer increíble, merece mucho mejor trato. Un hombre debería valorar tener una esposa como usted, decía. Eres una mujer increíble, mereces un trato mucho mejor. Un hombre debería valorar tener una esposa como tú. Jimena vivía un amor platónico hacia Alejandro, pero trataba de no corresponder. Estaba casada y tenía valores morales, pero la atención y comprensión de Alejandro le hacían mucho bien. A diferencia de Samuel, Alejandro la escuchaba, la valoraba, apreciaba su inteligencia. A finales de 2006, Samuel fue atrapado engañando otra vez. Esta vez era una relación más seria. La amiga de Jimena, la Dra. María, le dijo que Samuel se veía constantemente con una joven diseñadora de interiores llamada Isabela. Jimena, esta vez parece serio. Están buscando apartamento con esa chica. Los han visto juntos varias veces, había dicho María. Cuando Jimena confrontó a Samuel, esta vez Samuel confesó completamente. Sí, estoy enamorado de ella. No sé qué hacer, había dicho. Esta confesión destruyó a Jimena. Coquetear era una cosa, estar enamorado era otra. Samuel se había enamorado de otra mujer. Jimena se enojó mucho y salió de casa. Esa noche no sabía a dónde ir. No quería ir a casa de amigos porque tendría que explicar la situación. Su familia vivía en el otro extremo de la Ciudad de México. Esa noche fue a casa de Alejandro. Estaba muy triste y herida. Alejandro se sorprendió mucho al verla llorando en la puerta. Doctora Jimena, ¿qué pasó? Jimena le contó todo. El engaño de Samuel, que se había enamorado, que había salido de casa. Alejandro trató de consolarla. Jimena, usted es una mujer hermosa e inteligente. Samuel no la valora como debe. Usted merece un amor verdadero, había dicho Alejandro. Jimena, eres una mujer hermosa e inteligente. Samuel no te valora como debe. Mereces un amor verdadero. Alejandro la abrazó y le permitió llorar. Esa noche se quebró la resistencia de Jimena de 5 años de matrimonio. Estuvo con Alejandro. Al día siguiente se sintió muy arrepentida. Esto fue un error, Alejandro.
Estoy casada, no debería haber pasado. Alejandro había dicho, lo entiendo, pero yo la amo, Ximena. Desde hace meses, usted merece ser feliz. Lo entiendo, pero te amo, Ximena. Desde hace meses, merece ser feliz. Ximena trató de alejarse de Alejandro. Samuel también juró que realmente cambiaría, que dejaría a Isabela, que se enfocaría solo en Ximena. Mi amor, cometí un error terrible. Tú eres lo más importante en mi vida. Cambiaré completamente, había dicho Samuel. Un mes después, Ximena se enteró de que estaba embarazada. Se sorprendió mucho porque en ese periodo estuvo muy poco con Samuel. Su vida sexual también se vio afectada cuando sus relaciones estaban muy tensas. Solo estaban juntos 1 o 2 veces al mes. Cuando fue al doctor, el doctor le dijo, está embarazada de 6 semanas. Cuando Ximena calculó, se dio cuenta de que la fecha coincidía con la noche que estuvo con Alejandro. Su corazón comenzó a latir muy rápido. Las matemáticas eran muy claras. Habían pasado 8 semanas desde la última vez que estuvo con Samuel, pero exactamente 6 semanas desde la noche con Alejandro. Vivió una indecisión terrible. ¿De quién era este bebé? ¿De quién era este bebé? ¿De Samuel o de Alejandro? Le contó la situación a Alejandro. Alejandro se sorprendió mucho y se emocionó. ¿Es mío el bebé? No lo sabemos con certeza, Alejandro. Podría ser de Samuel también, pero las fechas coinciden más contigo, había dicho Ximena. Pero si es mío, quiero ser su padre. Quiero estar en su vida, quiero que crezcamos como familia, había dicho Alejandro. Ximena había tomado su decisión. Nadie sabrá este secreto, ni Samuel tampoco. Esto se queda entre nosotros para siempre, había dicho. Alejandro no estuvo de acuerdo, pero tuvo que respetar la decisión de Ximena. Cuando Samuel se enteró del embarazo, se puso muy feliz. ¡Qué maravilloso, mi amor! Ahora seremos una familia real. Este bebé nos unirá más, será un nuevo comienzo, había dicho. Pero Ximena vivió mucho estrés durante el embarazo. Constantemente pensaba, ¿de quién es este bebé? No podía dormir por las noches, vivía constantemente con ansiedad, perdía el apetito. La decisión de mudarse a Playa del Carmen llegó en el 7º mes del embarazo. Samuel había conseguido un gran proyecto de resort en la Riviera Maya y quería mudar a su familia allí también. Es perfecto, mi amor. Vida nueva, familia nueva, ambiente saludable para el bebé. Además, aquí podremos ganar mucho más dinero, había dicho Samuel. Ximena había aceptado. Alejarse de Alejandro le haría bien. Además, vivía constantemente estresada en el ambiente hospitalario de la Ciudad de México. Cuando se mudaron a Playa del Carmen, Ximena se sintió muy aliviada. Playas de arena blanca, mar turquesa, palmeras, era como el paraíso. Comenzó a trabajar en el nuevo hospital, hizo nuevos amigos. Samuel también estaba muy feliz porque sus proyectos iban muy bien. La región estaba experimentando un boom turístico. Cuando nació Valentina, Ximena se quedó en shock cuando la vio por primera vez. El bebé no se parecía nada a Samuel. Piel oscura, ojos oscuros, los rasgos faciales de Alejandro, especialmente su nariz, labios y forma de ojos se parecían mucho a Alejandro. Samuel también lo notó. Qué extraño, no se parece nada a mí. Tal vez se parece más a tu familia, había dicho. Es recién nacida, con el tiempo aparecerá el parecido. Los bebés cambian mucho en los primeros meses, había dicho Ximena. Pero a medida que pasaron los meses, Valentina se parecía más a Alejandro que a Samuel, especialmente sus ojos, la forma de su nariz, su estilo de sonrisa, la forma de su cabello. Ximena veía a Alejandro cada día que miraba a su hija. Las sospechas de Samuel también aumentaban. A medida que Valentina crecía, se volvía más evidente que no se parecía a él. Samuel secretamente se hizo una prueba de ADN cuando tenía 2 años. Sus sospechas habían aumentado y fue a un laboratorio privado para hacerse la prueba. Resultado, 0% de parentesco. Samuel se quedó en shock, pero no tuvo el valor de decírselo a Ximena. Si le digo, se acabará el matrimonio y perderé a Valentina también. Ella ya es mi hija en mi corazón. La amo como si fuera mía, había pensado. Mantuvo este secreto durante 14 años. Amó y crió a Valentina como si fuera su propia hija. La envió a una escuela privada. La inscribió en cursos de inglés y francés. Le dio clases de natación, piano y baile. Siempre le decía mi princesa. Ximena siempre se preocupaba. ¿Samuel sospecha algo?
Notaba que Samuel a veces miraba extraño a Valentina, pero no decía nada. Alejandro se fue de la Ciudad de México y se mudó a Estados Unidos. Primero trabajó en Nueva York, luego se estableció en Miami. Jimena no pudo recibir noticias de él. Ocasionalmente veía sus fotos en Facebook. Se enteró de que vivía en Miami, que se había casado y tenía 2 hijos. ¿Acaso se pregunta por Valentina? ¿Tendrá un hijo que se parezca a ella?, pensaba. A medida que pasaron los años, el matrimonio de Jimena y Samuel mejoró. Samuel realmente había cambiado y se había convertido en un esposo fiel. La vida en Playa del Carmen les había hecho bien, los negocios de Samuel eran muy exitosos, y Jimena también era muy querida en el hospital. Valentina era una estudiante muy exitosa. Era muy talentosa en matemáticas y ciencias. Quiero estudiar medicina, quiero ser doctora como tú, mami, decía. Era muy inteligente, podía pensar analíticamente, tenía alta capacidad de resolución de problemas. La semana pasada, cuando Valentina cumplió 16 años, Jimena quiso darle un regalo especial. Mi amor, vamos a descubrir nuestros orígenes familiares, había dicho. ¿Qué quieres decir, mami? Una prueba de ADN genealógico, para saber de dónde venimos, qué etnias tenemos, tal vez encontremos parientes lejanos. Samuel entró en pánico, pero no pudo oponerse. Buena idea, había dicho con una sonrisa forzada. Cuando se hicieron la prueba de ADN, Samuel estaba muy nervioso. Jimena lo interpretó como emoción. Cuando llegaron los resultados ayer, Jimena se quedó en shock. 0% de parentesco con Valentina. Cuando llamó a Samuel y le preguntó, Samuel confesó el secreto de 16 años. Esa noche Jimena no pudo dormir nada. Enterarse de que Samuel sabía la verdad desde hace 14 años la había conmocionado. Pero lo más difícil era qué decirle a Valentina. A la mañana siguiente, cuando Valentina iba a la escuela, dijo, Mami, ¿vamos a hablar sobre los resultados del ADN? Estoy muy emocionada. Jimena miró la cara inocente de su hija y dijo, hablaremos esta noche, mi amor. Después de que Valentina se fue a la escuela, Jimena comenzó a buscar a Alejandro en Facebook. Cuando escribió Dr. Alejandro Vargas Miami, encontró su perfil. Estaba casado, tenía 2 hijos, trabajaba como cardiólogo. Se veía muy exitoso. En su foto de perfil, estaba sonriendo con su esposa Carmen y sus hijos Diego, 14, y Santiago, 12. Después de pensar mucho, le envió un mensaje. Alejandro, soy Jimena. Han pasado muchos años. Necesito hablar contigo urgentemente. Alejandro respondió 2 horas después. Jimena, qué sorpresa después de tantos años. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Tienes una hija de 16 años, escribió Jimena. La respuesta de Alejandro se retrasó. Luego la llamó por WhatsApp. ¿Estás segura, Jimena? ¿Cómo es posible?, dijo Alejandro con sorpresa. Acabo de recibir los resultados de ADN. Es tuya 100%. Samuel no es el padre biológico. Alejandro estuvo en silencio por mucho tiempo. Dios mío, ¿por qué no me dijiste hace 16 años? Estaba casada. Pensé que era lo mejor para todos. Pero ahora Valentina tiene derecho a saber la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es?, preguntó Alejandro con emoción. Valentina. Es muy inteligente. Quiere ser doctora como nosotros. Se parece mucho a ti, Alejandro. Quiero conocerla. Quiero venir a México inmediatamente. Alejandro, espera. Primero tengo que decírselo. Ella no sabe nada. Piensa que Samuel es su padre. ¿Y Samuel? ¿Él sabe? Sí, lo supo desde que tenía 2 años, pero nunca me dijo nada. ¿Se parece a mí realmente? Mucho. Samuel siempre se preguntaba por qué no se parecía a él. Ahora todo tiene sentido. Esa noche cuando Valentina llegó a casa, Jimena y Samuel la estaban esperando. Mija, tenemos que hablar sobre los resultados del ADN, dijo Samuel. Valentina se sentó con emoción. ¿Qué descubrimos? ¿Somos aztecas? ¿Mayas? ¿Tenemos parientes en Europa? Jimena respiró profundo. Valentina, hay algo sobre tu padre que debes saber. ¿Qué pasa con papá? ¿Está enfermo?, preguntó Valentina con preocupación. No, mi amor. Samuel no es tu padre biológico. La cara de Valentina cambió. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Hace 17 años, antes de que nacieras, papá y yo pasamos por problemas muy serios en nuestro matrimonio. Yo cometí un error con otro doctor. Valentina estaba en shock. ¿Quién es mi verdadero padre entonces?
Se llama Alejandro Vargas. Es cardiólogo. Vive en Miami. Trabajamos juntos cuando yo estaba embarazada de ti. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque he vivido una mentira toda mi vida. Porque pensé que era lo mejor. Samuel te crió como su propia hija desde el día que naciste. Valentina miró a Samuel. ¿Tú sabías que no era tu hija? Samuel bajó la cabeza. Desde que tenías 2 años. Me hice una prueba en secreto. Pero te amo como si fueras mi sangre, Valentina. Valentina comenzó a llorar. Mi vida entera es una mentira. Todo lo que pensaba sobre mí misma es falso. No, mi amor, dijo Ximena. Tu vida es real. Nuestro amor por ti es real. La forma como te criamos es real. Pero mi identidad, ¿quién soy realmente? Eres Valentina Torres Rodríguez. Eres nuestra hija, sin importar la genética, dijo Samuel. Quiero conocer a mi verdadero padre, dijo Valentina con determinación. Ximena mostró el teléfono. Hablé con él hoy. ¿Quiere conocerte también? Está muy emocionado. Las lágrimas de Valentina se detuvieron. ¿En serio? ¿Qué le dijiste? Que tienes 16 años, que eres muy inteligente, que quieres estudiar medicina como nosotros. ¿Cómo reaccionó? Está feliz, pero también sorprendido. Él tampoco sabía que existías. Esa noche Valentina se encerró en su cuarto. Ximena y Samuel hablaron. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Samuel. Valentina tiene derecho a conocer a su padre biológico. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? ¿Nuestra familia? Ximena tocó la mano de Samuel. Tú me perdonaste hace 16 años sin decir nada. Eres el hombre más noble que conozco. Samuel lloró. Tenía miedo de perderte ambas. Valentina es mi hija en mi corazón. Nunca nos perderás. Pero Valentina merece conocer su historia completa, sus raíces biológicas. Al día siguiente llegó un mensaje de Alejandro. Puedo viajar este fin de semana si Valentina está lista. Quiero conocer a mi hija. Ximena le preguntó a Valentina. ¿Quieres conocerlo? Sí, pero tengo mucho miedo. ¿Y si no le gusto? ¿Y si se arrepiente? Él está más nervioso que tú, mi amor. Ha esperado 16 años sin saber que tenía una hija. Ese fin de semana Alejandro voló a Cancún. Ximena lo recibió en el aeropuerto. Su primer encuentro después de 16 años fue muy emotivo. Ximena, te ves igual que antes, dijo Alejandro. Tú también. Valentina se parece muchísimo a ti. Está nerviosa, mucho, pero también curiosa. Se encontraron en un hotel en Playa del Carmen. Valentina estaba muy nerviosa pero curiosa. Cuando Alejandro la vio, lloró. Eres hermosa. Te pareces exactamente a mí cuando era joven. ¿Por qué nunca estuviste en mi vida?, preguntó Valentina directamente. Porque no sabía que existías. Tu madre pensó que era mejor mantenerlo en secreto. Pero ahora me quieres conocer, más que nada en el mundo. He perdido 16 años de tu vida, pero espero recuperar el tiempo perdido. ¿Tienes otros hijos? Sí, 2 hijos varones. Diego de 14 y Santiago de 2. Serían tus medio hermanos. Los ojos de Valentina brillaron. ¿Tengo hermanos? Sí, y están muy emocionados de conocerte. Desde ese día todo cambió. Alejandro comenzó a venir regularmente. Valentina aprendió que tenía 2 padres. Samuel al principio tuvo dificultades, pero lo aceptó por la felicidad de Valentina. Ella merece tener a su padre biológico en su vida, dijo Samuel generosamente. Alejandro también mostró respeto hacia Samuel. Tú la criaste. Yo te debo todo. Siempre serás su padre también. Valentina ahora iba y venía entre 2 familias. Los veranos los pasaba en Miami con Alejandro. Durante el periodo escolar se quedaba en Playa del Carmen. Tengo 2 papás que me aman, decía. Soy la persona más afortunada del mundo. Ximena también se sintió aliviada. La mentira de 16 años había terminado. Alejandro guiaba a Valentina sobre medicina. Serás una doctora increíble, tienes los genes para eso. Samuel decía, yo también siempre seré tu padre. A Valentina. Un año después, Valentina aprobó los exámenes universitarios. Tanto Samuel como Alejandro vinieron a la ceremonia de graduación. Mis 2 papás están aquí, dijo, y se tomó fotos con ambos. Ximena lloró al ver ese momento. La verdad que había ocultado durante años finalmente había hecho felices a todos. A veces la verdad duele, pero al final sana, pensó. Gracias a la prueba de ADN, Valentina había aprendido su verdadera identidad. Y ahora tenía una familia más grande.
Los secretos tarde o temprano salen a la luz, dijo Jimena. Pero el amor siempre triunfa. Alejandro ahora planeaba mudarse a Playa del Carmen. Quiero estar cerca de mi hija. Samuel también lo apoyaba. Para Valentina es lo mejor. 3 años después, Valentina comenzó la facultad de medicina. Tanto Samuel como Alejandro la llevaron a la universidad. Tengo 2 papás y ambos criaron a una futura doctora, decía con orgullo. La historia de Jimena terminó así. La mentira de 16 años fue revelada gracias a la tecnología del ADN, pero al final hizo a todos más felices. La tecnología moderna a veces abre las puertas del pasado, dijo Jimena, pero detrás de cada puerta hay un nuevo comienzo. Valentina ahora conocía su identidad completa y vivía el amor de 2 familias. Esta historia muestra que la familia no se forma solo por lazos de sangre, sino por amor. Samuel crió a Valentina durante 16 años, Alejandro la creó. Ambos son su padre. El ADN solo muestra la realidad biológica, pero la verdadera familia se forma con amor. Si les gustan este tipo de historias reales, no olviden darle like y suscribirse. Si tienen experiencias similares, pueden compartirlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.